El Barcelona planifica su próxima temporada y ya sabemos que se acabó la novela Messi. Messi ni se apareció por la ciudad culé porque es que no hubo una oferta sobre la mesa, porque es que el Barcelona no podía darse ese lujo. Messi es historia en el Barça. Lo que viene es lo que continúa para un club que necesita cubrir varios huecos, ¿no? Por ejemplo, el de Sergio Busquets, el nombre que anda sonando por allí ha sido el de Joshua Kimmich, el alemán, que, bueno, él milita en el Bayern de Múnich con Richard Méndez y Alex Pareja. Vamos a analizar lo que le decía al mundo, cerrándole las puertas al Barcelona. Es difícil no enterarse de los rumores del Barcelona. Todavía me quedan, como todos saben, 2 años de contrato y tenemos grandes planes en el Bayern. Bueno, aquí hay un nombre, Richard, que se cae de las posibilidades y nos imaginamos de la listica que Xavi le presentó a Laporta. Es que yo con todo esto, con el tema de Joshua Kimmich, como muchos otros, yo lo que entiendo es que nunca hubo ni siquiera un acercamiento del Barcelona. Lo que sí hay es la rumorología, ¿no? Se termina la temporada de fútbol y empieza la temporada de rumores. Es más cortita, pero es la que permite mover mucho los medios de comunicación y las redes sociales. Joshua Kimmich tiene ciertamente 2 años más de contrato. Sería un jugador ideal para Barcelona, sí, porque Barcelona necesita cubrir un lateral derecho y también necesita cubrir en la mitad de la cancha. Y Joshua Kimmich maneja ambas posiciones como prima posición. Es un jugador perfecto, que obviamente a alguien como Xavi le tiene que gustar y puede entrar dentro de esa lista de deseos, pero son listas de deseos y de los deseos terminamos haciendo mucho humo. Joshua Kimmich, creo que tal vez terminando esos 2 años, a falta de 6 meses de acabar el contrato, tal vez Barcelona se pudiera acercar a él, pero quedándole 2 años de contrato, Barcelona no se va a acercar a Joshua Kimmich porque Barcelona tiene muchos problemas y goteras financieras que resolver. Goteras financieras que pueden resolverse a través de alguna que otra salida, como la del inglés, como ver qué es lo que sucede con un Titi, tratar de buscar acomodo para un Ferran Torres y por allí con el dinero empezar a juntar y bueno, decir, bueno, ya reduje masa salarial, ya reduje gastos operativos, ahora con lo que puedo disponer para fichar, vamos a fichar lo que me hace falta. Ese es el problema de Barcelona. Entonces ir al mercado a tratar de fichar a Joshua Kimmich, más allá que encaja perfectamente dentro del Barcelona, no es algo que tenga demasiado sentido, es algo que obviamente nace mucho de la especulación y tiene muy poco de cierto. 40 goles, 94 asistencias, 30 títulos, jugadorazo, ¿no? ¿A ti también te parece, Alex, que encajaba como anillo al dedo en el Barça? Absolutamente, porque es un jugador que es lo más parecido que tienes al híbrido que sería Busquets y Xavi, ¿no? Un jugador con capacidad de visión, con más llegada que Busquets, con un poquito más de recorrido, pero un tipo que tiene el fútbol en su cabeza y que lo ve todo 2 segundos antes que el resto. Y como ha dicho además Richard, que es dúctil porque además también puede jugar tiradito a un costado. Eso sería lo perfecto, pero a ver, todos los que hemos tenido que pasar por el trago de buscar casa en cualquier país del mundo, sabes que aprendes muy rápido entre lo que la diferencia entre lo que a ti te gustaría y entre lo que tú te puedes permitir, ¿no? Y entonces el Barça ahora mismo está buscando casa y está diciendo, a ver, yo quisiera, pues mira, un piso o una casa con 5 habitaciones, 3 lavabos y puede ser también con un buen patio para que los perros jueguen, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que luego vas al mercado y dices, a ver, si es que solo me puedo permitir un apartamento de una habitación y aún gracias. Pues en ese momento está el Barcelona ahora mismo. Claro, ¿qué sería lo ideal? Kimmich o Zubimendi, pero tienen precios que ahora mismo el Barcelona no se puede permitir. Incluso cumpliendo el plan de viabilidad, lo que nos llega es que el fair play financiero va a ser esta regla del 1:4, es decir, que por cada 4 euros que tú ingreses, solo uno va a poder ir dedicado al salario, a reforzar la plantilla, etcétera, etcétera. Entonces, ni siquiera vendiendo muchísimo vas a poder acometer un traspaso de nivel. Entonces, al final, tiene que empezar a... Esa es la situación del presente del Barça, pero en un mundo ideal, este Barça podría ir a por Kimmich, aunque le queden 2 años de contrato, ¿no? Pero ese mundo ya no existe. Estamos Con plata hablando en de el un bolsillo, mundo sí. que ya no existe. Ese mundo ya no existe. Ahora el Barça tiene que ir a jugadores que estén acabando contrato con todo lo que eso comporta, porque tienes que pelearte con el resto de equipos Tipo que también los quieren Christensen. conseguir. Tipo Un Christensen, que llegó Christensen, un gratis. Kessie, pero ahora, fíjate la diferencia entre Kimmich o Zubimendi y la opción low cost, que es Amrabat,
que siendo un gran futbolista como es, pero no tiene absolutamente nada que ver. El Barça quiere a una nevera y Amrabat es una secadora. Se parecen, pero no son lo mismo. Claro. ¡Wow! No, son muy diferentes, muy diferentes. Ahora, menciona Zubimendi y quiero hablar de esto porque este es un tema distinto, ¿no? No milita en el Bayern de Múnich, sino en la Real Sociedad, o sea, conoce la Liga Española de Fútbol y pareciera que también se quiere quedar donde está y no quiere irse al Barça. Esto decía Martín Zubimendi, el jugador de la Real Sociedad. Me motiva más llevar el 4 de Ilarramendi y porque es el número que personalmente siempre me ha gustado más, lo he llevado desde pequeño, así que me quedo con el 4. ¿Qué lectura le das a estas declaraciones con respecto a aquel que le preguntó, ¿no te gustaría, no te ilusiona llevar la 5 de Busquets? A ver, vuelvo a interpretar algo muy parecido a lo de Kimmich. No hay una oferta sobre Zubimendi. Obviamente él sigue siendo jugador de la Real Sociedad, que se ha mandado un temporadón. Él es uno de los más queridos por la afición vasca. Cuando le lanzan esa pregunta, ¿te gustaría llevar el 5 de Busquets? Caramba, es como si él dice sí, es como tirarle una patada a toda la afición y a sus compañeros de equipo, cuando claro. No hay nada. Eso, es bueno que hables del contexto, correcto. Exactamente. A ver, hay a veces respuestas que el periodista trata de sacar del jugador que más bien le pueden causar un problema al futbolista. O sea, me está diciendo que sí podría llegar a ser el próximo Busquets. Bueno, cuesta 60 millones. Si Barcelona tiene cómo ficharlo y lo ficha, pero para mí ahora mismo no hay intención de Barcelona hacia él. Él da una respuesta que es lógica y típica para este tipo de situación. No tiene oferta de Barcelona, pertenece a otro equipo con el cual él está identificado, la afición está identificada, y viene a demandarse un temporadón. ¿Qué es lo lógico? Bueno, que hable y mencione lo de heredar el número de Asier Ilarramendi. Es algo parecido como cuando en un momento le preguntaron a Toni Kroos, final de Copa de Europa, hay un tiro libre para el Real Madrid y están empatados en el minuto 90. Tiras el centro, ¿quién hace el gol? Erling Haaland. Y Haaland ni siquiera estaba siendo pretendido por el Manchester City en aquel momento, era jugador del Dortmund. Y la respuesta de Kroos fue la que debía. El gol lo hace de Benzema. Es así, exactamente. Esto es un juego de periodista y de respuesta del jugador. Y Zubimendi da la respuesta lógica. Ahora, Barcelona tiene que resolver muchas más cosas, igual en el caso de Zubimendi. A ver, Barcelona hoy podría estar pensando en arroparse hasta donde le llegue la cobija. Entonces uno imagina, bueno, entendiendo de pronto que Ferreira Carrasco no va a continuar mucho tiempo más en el Atlético de Madrid porque llega a los 30 años y es cuando se le marca el reloj a los jugadores del equipo colchonero. Bueno, tratar de tener un jugador como él para resolver el problema del carril izquierdo o de alguno de los extremos y así buscas la manera de darle salida a Ferran Torres porque son jugadores con un costo similar. ¿Entiendes? Ahí es donde tienen que apuntar de momento las soluciones que puede buscar Barcelona. Lo de Zubimendi es también una intención, un deseo que a alguien se le habrá ocurrido. No es un jugador que no encaje. Me parece que encajaría también en el Barcelona, pero ni creo que haya una oferta sobre él. Y la respuesta del jugador, eso es lo que te da a entender. No hubo oferta sobre él y no le va a alargar una patada a sus compañeros de equipo ni a su afición. Alex, descríbeme el perfil de Zubimendi, las características de este jugador. Un pivote muy posicional, un tipo muy inteligente, el nexo perfecto entre el centro del campo, el centro del campo y la defensa cuando quiere salir jugando desde atrás. Un jugador que, pese a no tener unas características defensivas importantísimas, es un jugador también muy útil en el sentido de mantener compacto a todo el equipo. Tiene solo 24 años, es decir, como hemos visto, es decir, que puede ser un mediocentro que te dure muchísimo tiempo, es muy inteligente y tiene una muy buena distribución, siempre recibe bien perfilado. A mí me encanta y a Xavi Hernández también. El problema es que es lo que hemos dicho, que son 60 millones la cláusula de rescisión y que la Real Sociedad no lo va a dejar ir porque además esta temporada se han clasificado para Champions y el chico está muy, muy ilusionado. Y esto del dorsal 4 es que Iarra, el día el último partido de la Real Sociedad en casa, que se retiraba o dejaba la Real Sociedad, le hizo el acto de dejarle a él el dorsal delante de todo el público de Anoeta. Entonces, tenía una carga de simbolismo muy, muy grande. Lo que dices tú, Richard, de Ferreira Carrasco,
El Barça, acuérdate que tiene una opción que consiguió cuando vendió a Memphis Depay en el mercado de invierno de unos 15-16 millones de euros. Pero es que ese es el tope que el Barça puede pagar ahora mismo por un jugador de fútbol, porque es que aunque vendiendo, por ejemplo, a Ansu Fati, siendo optimistas, que lo vendes por 70-80 millones, con esa regla del 4-1, solo podría, si vendes a Ansu 15. Por 80, solo puedes fichar 20. Por 15 o 20. Claro. Y eso es un drama. Y Ferran Torres no te puede dar ese rédito porque Ferran Torres todavía está por amortizar. Es decir, y que Ferran Torres hoy en día en el mercado, ¿cuánto puede valer? 30 millones podrá valer. Eso. Aparte de que se ha devaluado, todavía tienes mucho dinero por amortizar de lo que pagaste de traspaso. Entonces, al final, el Barça va a ser eso. El Barça va a ser nosotros buscando casa. Tienes muy claro lo que te gustaría, pero al final tu bolsillo te va a acabar poniendo en tu lugar. Exactamente. O sea, no se trata, o sea, es todo tema de dinero. No se trata de que nadie o que estos jugadores le están cerrando la puerta al Barcelona por todos los problemas que hay. No, Zubimendi es consciente de que el Barça ahora mismo no está para pagar 60 millones y no se va a meter en una guerra con su propia afición, como muy bien ha descrito Richard, por un tema que es puro humo. Si es que el mercado de fichajes del Barça va a tener más humo que el final de Lost. Eso lo tenemos que tener claro todo. No es que tengan miedo de que la próxima temporada no van a, la sanción de UEFA, nada. No, hay un problema que va más allá con todo esto. A ver, en la temporada pasada cuando se activaron las palancas se activaron para poner los números en tinta azul, no por fichar. Sirvieron para fichar y ayudaron a fichar, sí, pero la intención era poner los números en tinta azul ante la asamblea. No hay palancas. Exacto, y hoy en día los números otra vez no están en tinta azul. Porque los gastos operativos fueron 200 millones de euros más que los ingresos propios del equipo. Ese es el otro problema. Sin contar el tema de la masa salarial. Entonces, Barcelona lo que tiene es una lista de ideas, pero ideas que al final son inconclusas porque no tienes caminos regulares como para poderlas llevar a cabo. De hecho, lo de las palancas sirvieron en su momento la temporada pasada, pero hoy en día está sufriendo una consecuencia de la activación de las palancas la temporada pasada. Una patada hacia adelante. Sí, exactamente. Fue una patada hacia adelante, es decir, bueno, es correr la arruga. No lo sufro ahorita y lo sufro el año que viene. Eso es lo que está pasando con Barcelona. Y por eso es que se ha tenido que ir a arrodillarse a la liga y pedir un plan de viabilidad para ver y basado en supuestos y estar... Retirar la demanda de la Superliga también, es que todo hay que interpretarlo en el mismo contexto. Exactamente, ese llante en Barcelona hoy lo que puede aspirar es a jugadores que no te vayan a costar demasiado y que se ajusten dentro de lo que tú puedes pagar, nada más. Y jugadores como Zubimendi, Joshua Kimmich, no puedes. Vendes a Rafinha, por decir, que le costó un buen dinero a Barcelona, por cierto, también, al igual que Ferran y todos ellos. Problema, Richard. Y es el mismo problema, o sea, no vas a poder aprovechar más de un 20, un 25% producto de esa venta, pero igualmente tienes que tener en consideración que no te puedes exceder de la masa salarial. Entonces, ¿cuánto le vas a pagar si lo puedes traer? No le puedes pagar lo que estaba recibiendo. Todo esto lo entiende Xavi. Sí, claro. Sí, porque es un hombre de club. Es que no le esa es la bendición que tiene el Barça. No, es que como dijo que no se quería todavía plantear objetivos hasta no tener completa la plantilla. Normal. Y que ver ahí los nombres que pidió. Entonces, ¿qué jugador viable que él sepa que el club puede ir a por él pidió para reemplazar a Busquets, por lo menos? Es que él ha pedido eso. Él ha pedido, yo quiero un perfil Kimmich o quiero Zubimendi. Ok, pero no se pueden esos dos. Vale, y entonces, ¿sabes lo que va a acabar pasando? Que le van a encasquetar a Rubén Neves por obra y gracia de Jorge Méndez. Laporta le debe ya un par de favores a Jorge Méndez y están insistiendo una y otra vez con Rubén Neves y te lo quieren vender como si fuera el mediocentro que necesita el Barça, cuando en realidad Rubén Neves es otra cosa. Estamos hablando de Xavi quiere una nevera y el Barça solo se puede permitir comprar secadoras y no del mejor fabricante. Ese es el gran problema. Fíjate, Gundogan es un problema diferente. Gundogan se le acaba contrato. Gundogan te puede llegar gratis, pero el tema es que tienes que negociar con el salario. Entonces ahí vas a requerir de un esfuerzo. La prima de fichaje y el resto de equipos que van detrás, que tienes a la Gundogan tampoco se va a dar. Claro, un esfuerzo del jugador del salario que va a aceptar, como en el caso, Lewandowski aceptó llegar a Barcelona para cobrar menos de lo que ganaba el Bayern, porque había un deseo del jugador de llegar al Barcelona. Pero con un contrato ascendente, Richard. El contrato de Lewandowski, en los últimos años de contrato va a cobrar muchísimo más de lo que cobró esta temporada. Y ese es el mismo problema que llevó al Barça a la ruina
La misma estrategia que utilizó Josep María Bartomeu, pero ahora por obra y gracia de Joan Laporta. Al final están cometiendo los mismos errores. Y tienes que buscar entonces jugadores como a préstamo o que te acepten menos salario, como le sucedió con Aubameyang o con que tiren de cantera, Traoré. que tiren de Esas cantera son y las que no engañen a soluciones de nadie. Barcelona que puede buscar. Lamentablemente Claro. es eso, pero está pagando la consecuencia de varios años, y lo que ocurrió el año pasado con las palancas, lejos de ayudarle, lo que hizo fue correr la arruga. Claro, aquí estoy leyendo que Vitor Roque es del Barça por alrededor de 40 millones de euros, que firmaría por 5 temporadas y será oficial cuando haya margen salarial. Bueno, sí lo hay. Sí lo hay. Y habría que ver también los detalles de la operación, cuánto dinero se pagaría de manera inmediata y cuánto formaría parte de la deuda del Barça, en cuántos plazos se querría pagar todo esto, cuánto cobraría el chico, otra vez, seguramente contratos ascendentes. El Barça está en una situación económica muy complicada, la verdad. Vitor Roque, jugador del Atlético Paranaense, sería uno de los próximos anunciados por un Barça que no puede fichar a lo que quiere Xavi, pero que me pregunto, ¿no tendrá en la Masía un sustituto de Sergio Busquets? Marc Casado. A este nivel no. Marc Casado no llega al nivel de Busquets, pero oye, dale una oportunidad al chico. Nico González, que vuelve de excepción en el Valencia. Así como salieron a Pedri, a Gavi, hay que ponerlos a jugar. Para eso está la Masía. Barcelona tiene que pensar en un par de años por lo menos, construyéndose, un par de años construyéndose. Pero si no se hace esfuerzo y sacrificio y se sigue ofreciendo y vendiéndole otras cosas al socio, pues no van a hacer más que correr la arruga y seguir agrandando las deudas y las dificultades económicas. Yo creo que esta liga significa un colchón Sí. de un margen para que el Barcelona pueda maniobrar en las próximas temporadas y tener listo lo suyo, salir de este problema económico, ¿verdad? Y apuntar a el corto plazo, pero no al plazo inmediato en lo que es la planificación de la próxima temporada. Gracias, señores.